Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es un cuadrilátero, lo van a jugar, ya les digo quién, los chicos del clan CPI, LD, F13 y RG. Ya les digo qué significan eso. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, Cartel Paraguay, Frontera 13, Raza Guaraní. Los chicos de Legión de At van a ser los 4 protagonistas esta noche, aquí en vivo a través del canal. Así que les invito a que dejen su buen like ya de entrada. Muy bien, en la casilla 1 y 2 van a estar los chicos de Cartel Paraguay. 1, 2 y 3 van a estar los chicos de Cartel Paraguay, ahí están presentes. Perfecto. Los chicos de Legión de At, casilla 4, 5 y 6 es para ellos. Los chicos de Frontera 13, 7, 8 y 9. Y los chicos de Raza Guaraní, casilla 10, 11 y 12. Estoy aquí acompañado con el amigo Coque León. Me va a ayudar a espectar la partida. Vamos a ver qué tal le sale. Primera vez que va a mirar. Si no le sale, vamos a meter un tuque. A ver. Así no vamos a tener que decir. Casilla 3. Este puede ser la casilla 3. Casilla 3, 2. Es decir, ahí ya voy a hacer que es Matrix. Casilla número 4, jugador 1. 4-1. Y yo me voy a directo ya ahí, ¿entendés? Está en problema acá. Y vos te vas viendo así los jugadores, ¿entendés? Estás viendo y ves que hay un combate y me decís nomás, ¿entendés? Así yo me voy a respetarle directo. ¿Entendido ahí? Muchas gracias, Coque. Ahí dando las explicaciones correspondientes al amigo Coque. Muy bien, hola 41, dicen ahí los chicos. Andrei, ¿cómo estás? Franco Dramián. Yash Yamil, ¿cómo estás? Un saludo especial para vos. Andrei, hola Capé, dice Andrei. Japé Capé, dice Rafa Torales, ¿cómo estás, Rafa Torales? Me saludas, heroico, dice Andrei. Ya está, un saludo Andrei para vos, mi cuate. Es de León, ¿no? Muy bien, estamos esperando que los chicos terminen de ingresar a la sala. Van a jugar cuadrilátero, un cuadrilátero super picante, los cuales van a estar siendo protagonistas los chicos del Cartel Paraguay, Legión de At, Frontera 13 y los chicos de... Un ratito, Los chicos de Raza Guaraní. Ahí está, Cartel Paraguay, Legión de At, Frontera 13 y Raza Guaraní. Son los protagonistas esta noche entonces, que van a estar participando en este 4 esquinas aquí en vivo a través del canal. Estamos en vivo y en directo aquí desde Asunción, Paraguay. Son las 21 horas. Hoy es el 1 de agosto del año 2020. No. ¿Qué está diciendo 41? Muy bien. Ahí están presentes ya los chicos. Está ya Force, Smith, está Dante. En la casilla 1, en el 2 está Alfa, Celso, Mauri, Fran. En el 3 está Chakyu, Matrix, Truckmax, aquí, y AX. El 1, 2 y 3, entonces, para los chicos de Cartel Paraguay. Muy bien, perfecto. Seguimos a ver el 4. Está Galende, está... ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está Galende, está B corta F. Está tu novia ahí. También, bueno, en el 5. En el 5 está San, está Ángel Paraguay, Ceci, Claudia. En el 6 está Fernán, está Paris, Roney,
El 4, 5 y 6 para los chicos de Legión Death. Muy bien, seguimos avanzando. En el 7. En el 7 está Sama. Está Tesapoe. Maticiño. Está Paco. Muy bien, en el 8 está Toxic. Está Flow. Amarelo. Está Gaby. A ver, en el 9 está Bot. Está Demente, Chino y Bogado. Muy bien, 7, 8 y 9 para los chicos de Frontera 13. En el 10 está Curé. A ver, está Curé, Sebas, Luis, Didier. A ver, ¿quién más está? Víctor, Vivian, Mohamed, Neri, Caimán, Manu y Soldier. Entonces, 10, 11 y 12 para los chicos de raza guaraní. No te va a ir. Ah, pero vos te vas a ir. No. Vamos a hacer así que... No, alguien. Muy bien, vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Yo, Platino, saludame también, dice ese. Claro que sí, ese. Un saludo muy especial para vos. Primero que nada, buenas noches, dice Martín Arias. Che, espectacle 41, soy Soldier, dice Martín Arias. Ya está, ya Martín, te voy a estar expectando mi cuate. Ahí está, anoten la idea si quieren. Ahí está. Aguante Frontera 13, dice César Fabián Espínola. Fabián Aquino. Dante Crack, dice Fabián Aquino. Muy bien, y damos inicio entonces a la primera sala de la noche. De esto que es el 4 esquinas. Entre los chicos de CPI, los chicos de Legión Death, Frontera 13 y Raza Guaraní. Muy bien, éxitos a todos. Y que ganen los... ¿Qué onda? Ahí está. Bájale nomás el volumen a este. Y así te va viendo. Te voy a mandar solicitud, dice Luis Matías González. Ya está ya, Luis Matías. Muy bien. 4 equipos entonces que van a estar peleando aquí por demostrar quién es el mejor en esas 4 esquinas. 4 esquinas que le están jugando a los chicos de CPI, la Legión de Atos Frontera 13 y Raza Guaraní. Voy a especificar, a ver.
Muy bien, ahí están los chicos de naranja. A ver, cada uno tiene un color de ropa correspondiente. ¿Dónde se fue? Muy bien. El primer lugar va a estar valiendo entonces 80 puntos. El sistema de puntuación sería esto, ¿eh? El primer lugar sería 80 puntos. El segundo lugar, 60 puntos. El tercer lugar, 40 puntos. Pasar, no me quedé mirando a uno, ¿eh? Pasar continuamente así. A uno, ¿eh? Muy bien. El tercero, 40 puntos. Cuarto, 20 puntos. Y puntos por kill, 10 puntos. Muy bien, esto sería entonces el sistema de puntajes. El color de ropa. Los chicos de CPI estarían yendo de color rojo. Ahí está, cartel Paraguay de rojo. Color rojo para ellos. Entonces aquí en este cuadrilátero, para los chicos de Legión Dead, el color naranja. Legión Dead, que tiene que estar en la casilla 4, 5, 6. A ver, ahí está, los chicos de Legión Dead. Ahí están los chicos de color naranja. Perfecto. Seguimos con todo. Los chicos de raza guaraní. Raza guaraní entonces, que vinieron de blanco. ¿Dónde están los blancos? Ahí está. Lo tenemos en pantalla los chicos de raza guaraní entonces, quienes vinieron de blanco vestidos aquí para la ocasión. ¿En Frontera 13? Frontera 13, los chicos de Frontera 13 entonces vinieron de color negro. Ahí está Bugado, Chino, Demente y Bot, representando a los chicos del Team Frontera 13. Perfecto. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Buenas 41 presente. Una vez más, avísame cualquier cosa. Para una clasificatoria, dice Elías. Ya está, Elías. Muchas gracias por estar aquí. Fuerza a todos que ganen mejor, dice Elías. Ahí está. Crack, dice S Gaming. ¿Cómo estás? S Gaming, saludos, mi cuate. Gracias por estar aquí. Saludos a Truckman, dice Ángel Barreira. Ya está el saludo a mi amigo Ángel. Muy bien. Ya les voy a estar leyendo las reglas que dispusieron los... Ahí está. Las reglas. Está prohibido vehículo hasta marcar primera zona. M79, ballesta, pistola pesada, plasma, BSS y francotiradores están totalmente prohibidos, señoras y señores. Minas, segadoras, granadas y garitas también están prohibidos. Observación: si un jugador cae del lado equivocado, puede retirarse sin lootear nada, o al contrario, se le puede matar. Ropa que no sea del color correspondiente deberá eliminarse, dice. Ahí está entonces la aclaración en las reglas. O sea que vendría a ser la observación, ¿eh? Muy bien, responsabilidad y respeto en todo momento. Ya está, ya. Perfecto. Muy bien, tenemos ya marcado lo que es la primera zona. Entonces está habilitado la matanza. ¿Qué pasó? Está habilitada la matanza entre los chicos. Quedan 46 jugadores. Muy bien. 12, o sea que 3 escuadras para cada equipo, para que le den ahí la batalla. A ver, ¿qué tenemos, Coque? ¿No tenés nada? Este se quedó sin internet, ¿eh? Suerte que no estaba prohibido quedarse sin internet, ¿eh? No, mentira, ya volvió. Me escuchó y avanzó con todo Alba, ¿eh? Muy bien, un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando del otro lado. Gracias por estar aquí. No se olviden de dejar su buen like antes de retirarse. Lo tenemos en pantalla a Chakio. Ahí está conformando el equipo de Cartel Paraguay, quienes vistieron de color rojo para este encuentro. Muy bien, ahí está Parris deshaciéndose. Y nada, viejo, cuando haya enfrentamiento, no sabes lo que es un enfrentamiento, nunca jugaste Free Fire. Un enfrentamiento cuando haya, me avisas, ¿entendés? Casilla, no sé, en la casilla 4. No sé cómo te voy a explicar, viejo. Ya te demostré cómo. Y mira, acá está, mira. El Team 6, jugador número 3, es Ronnie Jara.
Y sí, viejo, tenés que revisar uno, no, si no hay ningún combate, ¿verdad? Así es, mi cuate. No se olviden dejar su buen like y suscribirse al canal, dice Elías Narváez. Así mismo es, mi cuate. Mejor de 3, la van a jugar los chicos aquí en vivo. Después me voy a desconectar porque estoy en vivo desde las 5 de la tarde ya. No doy más legalmente. Estoy ya en luz baja, así que puede ser que algunos detalles se me escapen. Muy bien, avanzando con todos los chicos. A ver, los chicos de Frontera 13. Ya por el color los tengo identificados. El negro para los chicos de Frontera 13. Muy bien, ahí está Amarelo. Amarelo con todo. Flow también lo acompaña. Toxic, a ver, Paco. Desapoé. Marcado ya la primera zona, avanzando con todo. Ahí los chicos de Frontera 13. Mientras tanto ahí los chicos de color naranja, los chicos de Legión Death, aguantando posición. A ver si ya están ya dentro de zona, no tienen por qué moverse. Están bien equipados. Van a aguantar ahí esa posición, entonces muy bien, seguimos con todo. Ahí están los chicos de Cartel Paraguay. Los chicos de Cartel Paraguay por su parte, a ver dónde están, avanzando también por su sector de loot. Ahí equipándose todavía, Alfa. Ya con un buen chaleco ahí, al 4000. A ver, Dante. Dante es el que está aquí. De Cartel Paraguay. Muy bien, un saludo muy especial a todos los equipos que están participando esta noche. Ahí a los chicos de Cartel Paraguay. A los chicos de Legión Death. A los chicos, a ver, ¿quién más? A los chicos de Frontera 13. A los chicos de Blanco. El de raza guaraní. Perfecto, el saludo cordial para ellos. Mientras que la primera zona se está restringiendo ya de a poco, señoras y señores. 46 jugadores todavía aquí. En la primera zona que le están jugando, 1 de 3. A ver. Ahí están los chicos de Cartel Paraguay, uniendo potencia de fuego para poder enfrentarse así al enemigo. A ver, este es Tram o Fram. Ahí está, esa por una, Fram. Matrix. ¿Pilláis o qué? O Nácore. Este es Matrix, mostrando su horrorosa cara. No, mentira. Ahí está Truckman. Ahí está Truckman, conformando lo que es el clan Cartel Paraguay. Ahí está el corazón ahí para el público. Muy bien. Ahí están. Aníbal acá. Ay, cuejina. Capé. Y gusto el de video ahí, Rodri Añasco, Qué suerte le han de gustar a ese compañero, Muy bien, vamos a ver quién se queda con la partida. Me gustó el retoque que le agregaron ahí a la camioneta. Ojo que ya tenemos marcado la primera zona. A nena Chakio de Macanaya, podina. Muy bien, saludo a Pula, dice Rodrigo Añasco. Ya está el saludo del amigo Pula. Ojo que se eliminó San. San, este era el que estaba, se quedó ahí sobre... ¿Cómo era que se llamaba? Skylodge. Ahí está. Quedan 45 jugadores entonces. 4 equipos. Un solo ganador puede haber. Ahí está bugado. Los chicos de Frontera 3 entonces. Ya tratando de ocupar terreno dentro de zona. A ver cómo va esto. Sama Paraguay. Este es bot 8. El integrante es de Frontera 13. Este es Soldier. Ahí está el amigo Soldier. Soldier que pidió exclusivamente que se lo expectara. Un saludo especial para Soldier. Si es que viste este video, Soldier, deja ahí tu comentario. Si es que no viste, no pasa nada. Ahí está Manu, Caimán. Este es Nericin. Ahí están los chicos del Team 12 de raza guaraní. Muy bien, los chicos de raza guaraní. Ahí está Kevin, Muhammad. Está Billiam y Victor. Todavía no están. Nadie se está encontrando Coque. Avísame que sí, acá alguien se está moqueteando, Ahí está, ojo que los chicos de blanco creo que ya tienen visualizado al enemigo. Este Escuré, creo que ya empezaron a abrir fuego los chicos de blanco. A ver a quién le están disparando. Los chicos de blanco, sí señoras y señores, los chicos de blanco. Los chicos de raza guaraní están
abriendo fuego ya hacia el enemigo. Creo que son los chicos de rojo, creo que están ahí de Cartel Paraguay, en los que están posicionados ahí, sí señoras y señores, los chicos de Cartel Paraguay son los que están ahí posicionados ahí disparando con todo. Smith, dice Paraguay YouTube, mala porque no Paraguay YouTube, se sienta en una cabeza porque Smith 2-1 me dice acá el amigo Coque. Vamos a ver, ahí está Alfa, ojo, ya tumbaron a Alfa, se lo terminaron llevando entre todos ahí, los chicos de blanco que llegaron con todo ahí a invadir ese territorio, a exigir, a reclamar a esa propiedad, a ver cómo se defienden los chicos de Cartel Paraguay. Cuidado con el defecto de los perros, dice Elías Narváez. Sí, es muy ahí, está justamente estaba diciendo Elías Narváez. Cuidado con el defecto, que puede ser muy engañoso ahí en este tipo de competencia. Ahí aparecía otro más de blanco. El 1-1 me dice Coque. Vamos a ver. Se me fue ya. Manu es el que tenemos en pantalla ahora mismo. Manu que se va a casar, no sé con quién, pero vino de novia o de novio, no sé. Muy bien, lo que sí que ahí reventó esa cabeza el amigo Manu. 104 en la cabeza y se lo terminó llevando. Está un novio bastante agresivo aquí, en Free Fire, en la sala. A ver si lo pueden levantar. Ahí, excelente servicio ahí. Aplica su servicio de enfermería Manu. ¿A quién? Ella se fue, ya no pude leer ya su nombre. A caja. No entendela ya. Tamaña ponerse lo que no se poner. A caja se ve, pero opata la se batería. Enchufalan de batería. Enchufan de batería, o sea, enchufan de celular. Muy bien, ahí está Galende, los chicos de color naranja, integrando lo que es Legión Death, que todavía no tiene ningún enfrentamiento, está cómodamente ahí ocupando todavía esa posición, mientras tenemos ya marcado lo que es la tercera zona ya, que rápido. La primera sala se nos está yendo rapidísimo, pero quedan todavía 28 jugadores, ojo con eso. Paco que se eliminó. ¿Qué pasó? ¿Se ahogó? ¿Cómo que se va a ahogar? A la zona le mató. Se ahogó, digo que. Bueno. Muy bien, ahí está Manu, entonces los chicos de blanco que llegaron con todo ahí a reclamar esa posición. Manu que se consiguió 2 kills ahí, Caimán 1 kill. A ver, este es Kevin que se consigue ahí su tercera kill, Mohamed que tiene 2. A ver, el Team 10 desapareció. Este es Chino. Ahí está Chino, entonces los chicos de Frontera 13 son los que están en pantalla ahora mismo. Los chicos de color negro. Muy bien. Saludos, KP, que sigas creciendo, dice ese Gaming. Muchas gracias, ese Gaming, mi cuate. Igualmente para vos. Saludos cordiales de parte mía. Mi saldo lo que F, dice ese. Ya, chévere. Decirle a Chris, a Chris Millo, te va a cargar el saldo en un flash. Llevo bien. Ojo que tenemos problemas aquí, señoras y señores. Marticiño que tiene problemas, casi lo tumbaron. Lo dejaron muy tocado ahí con el chaleco casi destruido. A ver, quiere levantar a su compañero, lo va a levantar. Ahí se está recuperando rápidamente Marticiño. 4-2. 4-1. Es Galende, ¿sí? Los chicos de naranja son los que están llegando en ese sector. Excelente, Coque, vas a aprender rápido, Estos son los chicos de Legión Death que están causando daño ahí por el sector. Ahí está Legión Death contra los chicos de Frontera 13. Ahí está los chicos intercambiando ese cariño ahí en ese sector. Toxic, el que está aguantando ahí, colocando paredes blue, recuperándose. Amarelo que está en el piso. Vamos a ver si lo pueden levantar rápidamente. Se prendió esto, señoras y señores. Ahí está Flow que quiere rushear. Ojo que ya lo rushearon, se le adelantaron. Tiene que retroceder. A ver, Amarelo que está ahí todavía cubierto. Toxic también. Le llegaron con todos los chicos de naranja. Naranja versus negro es ahora mismo. No sé qué pasó ahí, pero lo tumban. Amarelo se defendió todavía. Amarelo que está en el piso hace rato. Ahora está con 3 de vida luchando con todos. Se cerró con el enemigo de dentro. Y se lo terminaron llevando al 6-1, me dice acá Coque. Y justamente a Fran. Sí, lo tenemos a Fran. A expectación en día, dice Elías Narváez. Ya expecta, mira. Ahí está Claudia. ¡Ojo! Había un infiltrado ahí. Pero terminaron carroñando ya rápidamente. Había un infiltrado ahí. Se lo terminaron llevando entre todos ahí. Le dieron un escopetazo ahí. Los mandaron para el lobby. Muy bien, perfecto. Ahí está Ángel. Los chicos de Legión Death que aguantaron con todo ahí. Quedan 12 jugadores. A ver, creo que los chicos de Legión Death ya ganaron. ¿Será?
Vamos a ver, vamos a revisar. No, no, no. Que digo, todavía siguen en la lucha los chicos de raza guaraní. Entonces, ¿qué? 11-3 es Mohamed el que está ahí marcando posición ya en ese sector. Ahí están los chicos de raza guaraní. Vamos a ver quién se queda con la primera sala. Puede ser entre los chicos de raza guaraní o Legión de At. A ver que gane el mejor equipo. Vamos a quitar esta aquí. Ahí está perfecto. A ver cómo va. A Topayel ese cargador. Qué buena onda, café. 4-3. Me dice acá Coque. Vamos contra el 4-3. Es tu novia. Tu novia es el que está haciendo daño, Coque. 4-2. Es B corta F333. Muy bien, ahí está. Ahí están los chicos de Legión de Ad que están presionando, que están siendo presionados por la zona y tienen que avanzar con toda seguridad ahí colocando esas paredes ludo y cubriéndose, tienen que recuperar su vida. Galende que quedó casi sin casco, se quedó con un kepis. A ver, ahí está tu novia, vamos a ver cómo está Ceci también haciendo bastante daño ahí con esa M60 de lejos, destruyendo esas paredes, la amiga Ceci. Vamos a verlo, a ver, 12-1 me dice Coque, vamos a verlo al 12-1, este es... Neri, entonces a 81 en la cabeza por parte de Neri. Neri que está equipado con la escala de velocidad de disparo, la Casanova para ser específico. A ver cómo va, esto es Caimán 12-3 me dice acá Coque, Manu, a ver, Manu que tiene también la Scar, no la incuba ahora, ¿quién incuba ahora? No sé ni dónde quitó, era el Royal de armas, muy bien, perfecto. Ahí está, se me lengua la traba, ya era hora también porque ahora mañana en Barahina. Muy bien, ahí está Fernand. Tenés suerte que hablo todavía. A ver, está Ceci también aquí. Ceci, cubrite. Ahí está, colocando esa pared de luz. Ceci, con todo cubriéndose, recuperándose. Ceci, integrante de Legión Dead, colocando una hoguera ahí. Cuidado, no te quemes ahí. No, mentira. Muy bien, ahí está Galende. Se terminó llevando a Galende. No me ahogué, me eliminó nomás. Ahí está, victoria. No, me apuré. Ahí está Manu. Estuvo bastante picante. Nada que decir. Victoria para los chicos de raza guaraní. Se quedaron con la primera sala. Muy bien jugado por parte de los chicos de raza guaraní para quedarse con la primera sala. Lo hicieron con 2 jugadores en pie. Así es, señoras y señores. Ahí dice, alta transmisión, crack, seguí así creciendo. Dice ese, gracias, Archi YouTube. No me ahogué, me eliminó nomás. Dice, ahí te dice Coque, no se ahogó, te dije. ¿Cómo que se va a ahogar? Gracias. ¿Cómo que se va a ahogar, bro? Te dije. Y brother, cuando te quedas en la zona, te ahogas de la respiración, No, excusa barata, le eliminó el juego de Garena, que anda muy mal con sus actualizaciones. Por eso me presentó ese problema. No sé si vos te vas a ir nomás o si te ibas a ir nomás. Envíame. ¿Verdad? Envíame. O te vas a ir. Y bueno. Chau. Bueno. Nos reímos. Chau. Bueno, le digo a usted, ahí nada cambia mío, no que se va. ¿No, paidita? No. Me quedan todavía 2 salas. 2 salas que le voy a explicar aquí solo nomás ya. Elías, si tenés tiempo. A ver, ¿quién puede ser que puede explicar conmigo a través de Discord? Pero bueno. A ver si puedo conseguir ID y contraseña, ahí está. Sí está, ya tenemos ya ID y contraseña. Rápidamente vamos a ingresar a la sala. Solo nomás vamos a tener que transmitir. 1556. No, mentira. Algunos se la creyeron,
Muy bien, ya estamos ya. Hoy que tienen en transmisión, como siempre, dice Rodrigo Añasco. Muchas gracias, Rodrigo Añasco, mi cuate. Elías Narváez, casi dice, casi caíste. No. Ni a punto, todos mis movimientos están fríamente calculados de Chapulín Colorado. Muy bien, 4 equipos que van a estar peleando entonces. Este ya va a ser ya la segunda sala que lo van a jugar. Los chicos de Cartel Paraguay, los chicos de Legión de At, Frontera 13 y los chicos de Raza Guaraní. Perfecto, Muy bien, van ingresando de a poco los chicos, los protagonistas de esta noche. Ramón Sánchez, no es un torneo, es un cuadrilátero que los chicos organizaron. Y me pidieron para transmitir, nada más. No es ningún torneo, no sé si hay algún premio, no creo. Es por amor a la patria, como se dice, Coco Games, ¿cómo estás? Llegando tarde. ¿O hay más KPS? No, claro que sí hay más. Es la primera sala recién que estuvimos viendo jugar los chicos. Nos restan 2 emocionantes salas todavía. Aquí en vivo a través del canal. Voy a mirar un poco. Bien, ya están ingresando nuevamente los protagonistas en el campo de batalla, o lo que va a ser el campo de batalla. A ver. A ver, estamos esperando que los chicos terminen de ingresar. Hija, mire. A ver. Hola, man, recién llegué, estaba con Lapa ahí todo mi clan, dice Parlovi. ¿Cómo estás, Parlovi, mi clubate? No sé, todavía no jugué en esta actualización, al Rodri Añasco, todavía no jugué.
Muy bien, están ya todos los protagonistas. Ya tu diamante dice, 35 tengo, 37. ¿Cómo puedo jugar también? Dice Ramón Sánchez. Escríbeme en el Instagram, mi cuate, estoy como 41 PCD. Vamos a ver si dentro del 10. Desde ahí está, jefe. Tu voz parece el de Paraguay, dice Rodrigo Año. Nada que ver, mi cuate. ni lao. Ni lao, te oído. Muy bien, estamos esperando que los chicos terminen de ingresar y den inicio ya a la segunda sala ya. Lo van a jugar los chicos de Cartel Paraguay, Legión Death, Frontera 13 y Raza Guaraní. Hasta el momento los chicos de Legión Death fueron los que ganaron la sala anterior, ¿verdad? ¿El equipo naranja ganó? Muy bien, damos inicio rápidamente a la segunda sala ya. Vamos a ver cómo va esto. Muy bien, quedan 45 jugadores en cabina. Segunda sala que le están jugando los chicos, a de Cartel Paraguay, a los chicos de Legión Death, Frontera 13 y Raza Guaraní. Suerte a todos y que gane el mejor. Me acompaña a espectar esta partida el amigo Elías. Fuerza nomás, Rodri Añasco. Muy bien, tenemos ya cayendo a los chicos, cada uno en su sector de equipamiento, para equiparse con todo, para dar la batalla correspondiente, para tratar de quedarse con la victoria de la sala. A ver, en la segunda sala la están jugando los chicos. Hugo Fernando Ortiz, ¿cómo está mi cuate? Bienvenido al directo. Este es Víctor. Escríbeme en el Instagram, mi cuate. Estoy como 41 PCD. Ramón Sánchez. Este es Mohamed. Bueno, Mohamed conformando el Team 11. Ya le voy a estar recalcando las reglas. Muy bien, vamos a ver. A ver. En la casilla 1, 2 y 3 están los chicos de Cartel Paraguay, quienes vinieron de color rojo esta noche. En el Team 4, 5 y 6 están los chicos de Legión Death, quienes vinieron de naranja para este enfrentamiento. En el 7, 8 y 9 están los chicos de Frontera 13, quienes vinieron de negro. Muy bien.
En el 10, 11 y 12, los chicos de raza guaraní de blanco. 3 equipos para... ¿qué? 3 escuadras para cada equipo para dar la lucha correspondiente, ¿eh? Vamos a ver. Ya le voy a estar repitiendo el sistema de puntuación. Se me quedó todo abajo, ¿eh? Muy bien. El primer lugar se queda con 80 puntos. El segundo lugar 60 puntos. El tercer lugar con 40 puntos. El cuarto con 20. Y puntos por kill. Son 10 puntos por cada kill. Un clan organiza, dice. Un grupo de amigos. Un clan organiza así. Así es. Los chicos de Frontera 13 fueron los que me pidieron para que haga la transmisión. Ustedes pueden organizar nomás sus 4 esquinas así, pero bien organizadito así. Con los colores de ropa. Con los números de casilla. Me escriben y yo les puedo hacer la transmisión sin ningún problema, ¿eh? Yo no es que yo organizo. Voy a la aclaración. Muy bien, seguimos con todo. Entonces tenemos ya... No tenemos todavía nada, ¿eh? Ahora sí tenemos ya lo que es la primera zona marcada. Habilitando entonces de esta manera la matanza entre estos equipos que están tratando de demostrar quién es el mejor entre ellos. Muy bien, ahí está Curé. Curé. Muy bien, Curé, ojo. No, ese es tu compañero, Curé. Muy bien, ahí está Luis. Didier. Los chicos de blanco. Hace rato mi batería, ahora mi señal, dice Rodreñasco. Fuerza, mi cuate, fuerza. No sé qué pasó de Elías, ¿eh? Será que soy anduina. Muy bien, ya ese. Vamos a ver, quedan 46 jugadores todavía aquí en pie. Esto apenas comienza. Ojo, que ya tenemos 3 enfrentamientos. Los chicos de Frontera 13 se están enfrentando ahí con todo. 7-1. Ahí está Bot. Ahí está Elías que habló. No sé si lo escucharon. Ahí está Elías, que está en el Discord ahí apoyándolo con todo. Muchas gracias, Elías. Háganse cariño. Ahora para bien, ahí está Ronnie y Jara. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que se están enfrentando al otro lado? ¿Quién es el que se hizo la kill ahí? Ahí está William, del Team 11, de los chicos de raza guaraní, que se conseguía la kill. La primera kill de la sala. Muy bien, perfecto. Quedan 46, 45 jugadores ahí. Se reventó las piernas, Manu. Te reventó las patas ahí, En el Instagram, mi cuate. En el Instagram. ¿Qué pasó ahí? Estoy como 41 PCD. En el Instagram. Ahí te puedo pasar mi número de teléfono para poder coordinar contigo, Y ahí llegamos. A ver, llegamos 45 vivos. Galende es la que se convierte en la kill. Vamos a buscarlo a Galende. Muy bien. ¿Dónde está Galende? Vamos a buscar a Galende. Curé, que se conseguía la kill. Ahí en pleno enfrentamiento los chicos de Legión Death. Ahí lo va a levantar a su compañero, el amigo Galende. Le da otra oportunidad a tu novia. A tu novia le dio otra oportunidad. Muy bien. Ahí está B corta F333. Ahí está tu novia recuperándose con todo, tratando de conectar, se quiere desquitar con todo. A ver, tu novia en pantalla. No. ¿Quién está del otro lado? Vamos a buscarlos. ¿Contra quién se están enfrentando rápidamente? Ojo, ese está prohibido. Ya de matraca. Ay, no topo ahí. Ahí está Galende tratando de conectar algo de daño. 145 en la cabeza por parte de Galende. Lo que se va a llevar al enemigo. No. Se cura el enemigo con todo. Qué daño entonces. Y se convierte en su segunda kill el amigo Galende. A ver, Toxic. Ese que se convierte también en la kill. Ahí de fondo. Vamos a buscar a Toxic. Ahí está su primera kill.
Son los chicos de Frontera 13 versus los chicos de Legión Dead. Ahora mismo aquí, en alguna parte del mapa de Purgatorio. Vamos Paraguay, dice Rubén Vera. Todo amarelo, dice Rubén Vera, Muy bien, seguimos con todo. Quedan 38 jugadores. Ahí está Demente, buscando un nuevo ángulo de disparo para tratar de sorprender al enemigo. Los chicos de Frontera 13. Ahí está, a ver, amarelo, este es amarelo. También confirmando 5-1. A ver, ahí está. Este es 5-1. Ahí está. La información proporcionada ahí por el amigo Elías. Ahí está, gracias Elías. Ahí está, se convirtió la kill. 108 en la cabeza por parte de Ángel. Y se lo va a convertir en esa kill. Ahí está, 34 jugadores. Se quedan ahora mismo. Los vinieron a rushear con todos los chicos de Legión Dead. Perfecto. Ahí está Claudia. Chamo es el que quiere derribar esa pared. Y ahí está, se logra llevar esa kill con disparo en la cabeza. El amigo Chamo. Su segunda kill ya de la noche. ¿De ese paraguayo o no? A ver, ahí está tu novia. De chica ahí, ahí tu novia, de chica. No, mentira. Ahí está B corta F333. Vamos Paraguay, dice. Muy bien, con todo. Ahí está Fran, quedan 31 jugadores nada más. Hasta el momento el Team 8 y 9 fue los más perjudicados. También hacía el 7. Quedan solamente 3 equipos. Smith, el que lo vemos en pantalla ahora mismo. Los chicos de rojo. Los chicos de ahí está, Cartel Paraguay. Ahí está, Cartel Paraguay. Bien, seguimos con todo. Ahí está Celso, Fran, también Mauri. Ahí está, perfecto. ¿Cuándo es la Cartel Paraguay? Infiltrado. Acusado, God. Vaya buena. Rey Asus del clan Reyes, saludos crack, dice Rubén Vera. Gracias Rubén Vera por estar aquí con toda buena onda. Gracias Capelú, de calidad, Shangirú. Tu voz parece... No, no, mentira, A ver, vamos a ver. Este es Parris. Seguimos con todo, este Sebas, los chicos de raza guaraní que están todavía con la totalidad numérica de sus jugadores en pie. Esta es la segunda sala de 3 que la están jugando los chicos. El cuadrilátero, el 4 esquinas. Rubén Vera, F. Muy bien, seguimos Matrix. Sí, tranquilo, pa, es más agua, Sin novedad comisaría campaña ya. Muy bien, ahí está Tram. No, allí más de la Tram. Fran, ¿viste qué parece? Dando con eso. Le voy a alzar el volumen. Ahí está Dark, el infiltrado. Disparando con todo. Le digo infiltrado porque no está en el clan cartel. Muy bien. Ahí está con todo Celso. Ojo que lo tumbaron a Fran. Ahí está Fran en serios problemas. Ya sus compañeros le ofrecen sus servicios de enfermería. Rápidamente. Ese es un torneo a diamantes, dice Rubén Vera. No, mi cuate, es un cuadrilátero. El mejor de 3 que lo organizaron los chicos de Frontera 13. Los chicos de Cartel Paraguay. Los chicos de Legión Dead. Y los chicos de raza guaraní. En conjunto, en coordinación. Para demostrar quién es el mejor entre ellos. Ahora mismo lo están jugando. Es la segunda sala que están jugando los chicos. Ahí está Mauri, muy bien, vamos a ver cómo se defiende Mauri, 63 en la cabeza por parte de Mauri, ahí está, disparo en la cabeza por parte de Mauri, lo llevó a Soldier, vaya a Soldier, muy bien, a Mauri lo queman, le quemaron la sartén ahí, vamos a ver cómo sigue esto, quedan 28 jugadores nada más ya, ojo, que lo tumbaron al infiltrado, el infiltrado ya se está por ir. Ahí está, ya lo tumbaron, Ya se lo terminaron llevando. Muy bien, seguimos con todo. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. Tenemos talento. Tenemos jugadores. ¿Qué tenemos, Internet no es lo que no tenemos, 8 de cada clan, no. Son 12 de cada clan.
4, 4 y 4. 12 de cada clan, 12 de cada equipo, para tratar de demostrar quién es el mejor. Muy bien, ahí está Caimán haciendo bastante daño también, lo tocaron bastante. Caimán, que tiene XM8 ahí en su poder para tratar de defenderse. A ver, su compañero Neri, también que está ahí con él, lo está acompañando con todo. Vamos a ver si pueden, tienen que salir de ahí. Tienen 50 segundos para el efecto, porque la zona no lo está favoreciendo del todo. Uf, la chismosa que marcó. 1-2 me dice acá Elías. 1-2, ahí está Ford, sí, están los chicos de Cartel Paraguay, son los que están metiendo presión desde la parte de arriba, ya asegurando ese camino hacia la zona segura, Muy bien, seguimos con todo. Ahí está Celso también haciendo daño con esa M60, 77 en la cabeza, por la ventaja de altura. Sabía luego dar el disparo a la cabeza, no era por la ventaja de altura. Muy bien, ahí está 35, sí, pero termina, no, lo remató. Pero es Force el que se consigue su cuarta kill. Allá. Ahí está. Muy bien, quedan 22 jugadores. Ahí está William. Liam. ¿Será? By Liam. Daikwa, acá nombre raro. A ver, los llevaron ahí al integrante de raza guaraní, dejando 21 jugadores. En Instagram también haces directo y dicen, no hago directo en Instagram, pero ahí hago todos los anuncios que voy a estar publicando aquí en vivo a través del canal. Ahí sí publico los torneos que yo suelo transmitir. Tengo muchos torneos, varias ligas que estoy transmitiendo en vivo a través del canal, así que a estarse pendiente del canal de Instagram, a no perderse nada de las publicaciones. No, más que nada, voy a ir la publicación, pero igual pues sí. Muy bien, ahí está Sebas, 4-2 me dice acá Elías, 4-2, ahí está de corta F333. Ahí está haciendo bastante daño el amigo 333, así es más fácil. Pero es Parris el que se consigue la kill. Ahí está alguien que se quería subir, pobrecito. Ahí lo recibieron con todo, con una sorpresita. Quedan 20 jugadores. Este es Jure que se está defendiendo todavía. Jure que forma parte de raza guaraní. Vamos a ver, el Didier es el que lo está escoltando en ese sector. Está por terminar el juego, señoras y señores. Quedan 20 segundos para que la zona empiece a meter presión, a ejercer presión sobre los jugadores, y que ellos tienen que entrar a tomar zona segura, o de lo contrario va a estar bastante jodido. Pero los chicos de Legión Dead no pierden el tiempo y empieza con el rush y se lo terminan llevando por el frente ahí a los que estaban detrás del granero. Muy bien, perfecto. 17 jugadores. Ahí están los chicos del Cartel Paraguay haciendo bastante daño. Force, 4 kills ya para él. Trata de derribar esa pared a como de lugar. Ya no le importa nada a este jugador. Ya la quiere terminar. Le tiene ya compasión al streamer. 41 PCD, tiene que dormir, dice Force. Voy a matarle ya a este. Ojo, ay, le quemaron la espalda a Force. Rápidamente se cubrió este jugador. Muy bien, perfecto. Ojo que el Team 3 casi desapareció. Están en serios problemas los chicos del Team 3. Quedó a XX ahí por un honguito. Rápidamente, no, ese te va. Casi la manqueó, hermano mío, casi. Muy bien, pero no fue así, así que muy bien. Seguimos, ahí está tu novia. Los chicos de naranja que están con todo, full rush, están demostrando con todo su poderío aquí los chicos de Legión Dead. A ver, ahí está Ceci. Vamos a ver cómo termina esto, señoras y señores. Ahí está William. Vale, echemos a ver, me quedé político. A ver cómo sigue esto. Quedan 10 jugadores nada más. A ver cuántos equipos. Tengo que fijarme bien. Ahí está tu novia convirtiendo su primera kill. El chamo que tiene 4 kills. Ya tumbaron esa pared. Los chicos de Legión Dead dice 41 PCD, ya tiene que dormir, tiene que descansar. Ya transmitió mucho hoy. Nosotros vamos a ganar ya la partida. Y así es, señoras y señores. Ya la ganaron los chicos de Legión Dead. La hicieron con 7 jugadores vivos.
Así es, señoras y señores, ahí está Rodney Jara que hizo 3 kills, Boris con 3 kills, Ceci 1 kill, Ángel 1 kill, Claudia que los acompañó, a ver, Chamo 4 kills, y ahí está tu novia, Comentó mucho ya, seguro te hice cansar la voz, ya no comento. Tranquilo, Rodri, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, a ver, Maite, ahora nos da la foto. Espero que los chicos de Legión Dead me empaqueten, me etiqueten en la foto. En el Instagram, a ver, la terminan rápidamente los chicos de Legión Dead. Vamos, chicos, ya queman nada, no, mentira. A ver, no sé si rápidamente la terminan los chicos de Legión Dead que se adueñaron de la segunda sala. Perfecto. Ahí está la victoria para los chicos de Legión Dead. Avasalló la victoria de los chicos de Legión Dead. Nada que decir. Con 7 jugadores le hicieron. Se adueñaron de la sala. Chegou a hora. Solta o som. Ahí está el amigo jefe, el amigo Elías Narváez. Le presento al moderador del chat, mi amigo Elías Narváez. Ahí está, que me está acompañando esta noche a espectar este emocionante 4 esquinas. En el cuadrilátero que están jugando los chicos de Cartel Paraguay, Legión Dead, Frontera 13 y los chicos de Raza Guaraní. 12 jugadores para cada equipo para demostrar quién es el mejor, Muy bien. A ver si me pueden facilitar ya ID y contraseña. No se olviden, chicos y chicas, de ir dejando su buen like al directo, no cuesta nada. El amigo Elías, nos hizo el aguante muchísimas veces ya. Bastante veterano también del canal. Mi compañero también ahí dentro del clan Escuadrón Paraguay. Ahorita una screen ahí, después para hacer en el Instagram. Ahí está. Falta una sala, ¿verdad? Sí, así es. Falta una sala. Estamos esperando a que nos pasen ID y contraseña. Ya los chicos para terminarla ya. Gracias a Rodrigo Añasco por de buena onda, por estar aquí acompañándonos desde el principio a fin.
Muy bien, seguimos con todo. A ver, ¿qué onda? Dice Elías Vera. ¿Cómo estás, Elías Vera? Bienvenido al directo, crack. A ver, ganamos la segunda sala. Soy Ángel, gracias, dice Elías Vera. Esta es mi cuate, he visto ahí, la arrasada. Ya después ya lo podrán apreciar en la repetición del directo. Así que les invito a que dejen su buen like si ven esto después. Gran arrasada ahí de parte de los chicos de Naranja. Los chicos de Legión de At. Quienes se apiadean. ¿A qué? No me sale más, no, mejor no. Ya tengo ID y contraseña. Voy a ver 15 70. Más, uno lo voy a llevar. Muy bien, ya ingresamos entonces a la sala. Ya están los chicos ya presentes. Ahí están en la casilla 1, 2 y 3 los chicos de Cartel Paraguay. En el 4, en el 5 y el 6 los chicos de Legión Dead. En el 7, 8 y 9 los chicos de Frontera 13. En el 10 y 11 los chicos de Raza Guaraní. Ya atentos, ya prestos para lo que va a ser ya esta última sala de la noche. Así es. Me acompaña aquí el amigo jefe, el amigo Elías, que nos está haciendo el aguante con todo. Mi agradecimiento especial para él por su tiempo, por bancarla. Me bancó, mis otros amigos ya se fueron todos, ya desde las 5 de la tarde estoy haciendo directo y ya hay cuela de pama, yo juego y el día antes me puse. A ver. ¿Eh? Bueno, ya están ya listos los chicos. En la casilla 1, 2 y 3 los chicos de Cartel Paraguay. En la casilla 3, 4 y 5 los chicos de Legión Dead. En los chicos de... En el team 6, 7 y 8. No, 7, 8 y 9 los chicos de Frontera 13. Ya apenas y te más eso. 9, digo, 10, 11 y 12 los chicos de Raza Guaraní. Te contengo pago el directo porque ya hay que talarse el celular. Una vez más dice... no, Elías, no me sale. Me pasan a jugador, por favor, dice... No soy lastimosamente no soy, Se te lengua la traba, dice, sí, se me lengua la traba. No, mi cuate, celulares. Ahí está. Activa oferta exclusiva para vos, fíjate, Ahí ya te dice todo ya. Ya, con el 30% de la batería, ¿veis nada? Muy bien, ya están completos los chicos.
Muy bien, muy bien. Estamos esperando que los chicos den inicio. Ahí está. Damos inicio a la tercera y última sala de la noche. Ya que podamos, a ver. Bien fan de todavía de Dragon Ball Z, desde la cuna hasta la tumba. Crecí viendo Dragon Ball y voy a morir viendo Dragon Ball, carajo, no me importa lo que diga la gente. No, mentira. Muy bien, vamos con todo. Tenemos 47 jugadores en cabina. Me olvidé de Elías. Te dejé enchufado acá, Elías, el otro teléfono. Ahí estamos. Muy bien, ya los chicos van cayendo de a poco a equiparse ya para la batalla final. Vamos a ver quién se queda con la tercera y última sala. Suerte a todos que ganen mejor. Uy, ¿qué pasó ahí? Flipé un poco, se me fue, flipé, españolísimo. No, mentira, acá somos 100% paraguayos, A ver, ahí está Ceci, Sam. Vamos ahí cayendo bot, muy bien. Vamos a presentar nuevamente los equipos. Ahí están los chicos de Cartel Paraguay que vinieron vestidos de rojo. Ahí está Fran, Mauri, Alfa, Celso también lo acompaña. A ver, ¿quién más está? Los chicos de Legión de At. Ahí está tu novia, Galende, el Chamo. Los chicos de Legión de At. Este es Ángel Paraguay, también. ¿A qué? 29, pues. ¿Qué salir? Vamos, seguimos con todo. Vamos a ver quiénes son los chicos de Frontera 13. ¿Qué hace Sama ahí? ¿Qué haces ahí, Sama, Ahí está Maticiño. Mi primo está viendo también tu directo y se durmió. Él ni nota. El celular se cayó por su cara. Mira, mi cuate, ya te digo. Yo estoy de las... ¡Alto! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿No tiene conductor? Estoy loco. Ah, no, ese bajaron. No, Free Fire tiene demonios, ¿Qué demonios que te atormentan? No, mentira. Pero yo no he visto que tenga ningún conductor, Muy bien, vamos a ver cómo sigue esto, señoras y señores. Ya quiero que termine, Están pasando cosas muy locas, No, mentira. A ver cómo va esto, señoras y señores. Ojo que lo tenía muy tocado ahí a Mohamed. ¿Qué te pasó, Mohamed? ¿Quién te quitó la vida? Todavía no tenemos primera zona. Ojo que tiene que marcar primero la primera zona para que empiece la matanza. Muy bien. Ya le voy a estar repitiendo las reglas. Este es Skyman. Vamos a bajarle más a la música. Perfecto. Lo tenemos todavía 47 jugadores. Vamos
Vamos a ver quién se queda con la partida. Quedan 30 segundos para que indique la primera zona y habilite la matanza entre los 4 equipos que están peleando por un primer lugar. A ver, lo juegan los chicos, ya les dije, Cartel Paraguay. Pero para los que están llegando recién, nuevamente les repito, Cartel Paraguay, los chicos de Legión Death, los chicos de Frontera 13 y los chicos de Raza Guaraní. 12 jugadores por cada equipo. Están peleando por demostrar quién es el mejor equipo, quién pisa más fuerte aquí en el mapa de Purgatorio. Así es, señoras y señores. Muy bien, este es Galende que se quedó ahí. Está pescando ahí por el reparador. No es el reparador, no es el reparador. Es Mirazona. Muy bien, ahí está avanzando con todo Paco. Tenemos ya marcado lo que es la primera zona, habilitando así la matanza y prohibiendo el uso de vehículos. Muy bien. Ahí está Manu Soldier. Ahí está el amigo Soldier, que está demostrando con todo lo que su talento. Yo y Elías Narváez estamos locos por el directo, dice Rodri Ñasco. Elías Narváez es mi moderador, está conmigo desde que me prendí con el canal. Me acompaña. Y bienvenido, Rodri Añasco, Es un placer tenerte aquí, mi cuate. Gracias, en serio. Ahí está Caimán. Muy bien, vamos con todo. Ahí está Mohamed. Podemos... Si me querés enviar la solicitud, después te paso el ID, sin problema. Ahí está Luis Paraguay. Curé 444. Ahí está Curé bañado. Ahí está Chino, los chicos de Frontera 13. Este es Osner. Puede ser Osner, Bot 1. Fernand, los chicos de ¿quién? Legión Death son estos. Ahí está el Team 6 que entró solamente con 3 jugadores. Vamos, chicos y chicas. Está restringiéndose ya lo que es la primera zona. Ya rápidamente. Vamos a ver quién se queda con esta última sala. Estoy ansioso ya porque empiecen los enfrentamientos. Aquí nada, porque no me olvidé. Ojo que se... 9-4. Se montó y miel ya está. 9-4 me dice acá. Es chino. Ahí 9-4, Es 8-3. El que se consiguió aquí el integrante de Frontera 13. Es más fuerte ni había sido. Ahí está, perfecto. Este es Orner, quedan 46 jugadores. Se llama más de Baipan, se la acuerdan. Ahí está Parris. Sam. Bien, los chicos quienes están aguardando posición todavía no se quieren apresurar tampoco, la quieren hacer con cabeza, la quieren jugar con estrategia. Y así es como tiene que ser. Ojo que está en el piso. Ahorita el día se monta la ñez, César. Ahí está AX, el que está haciendo bastante daño por ese sector. Vamos a ver Claudia también, que se hizo un disparo en la cabeza. Creo que ese daño ya está más bugueado que no sé qué. Oh, no estaba bugueado, Se lo terminó llevando a AX. A mí nomás lo que se me buguea el daño así cuando estoy lejos. A ella no había sido, o a él. Vamos a decirle que es ella porque tiene sed de chica. Oh, dice Rafa Cabrera. ¿Cómo estás, Rafa Cabrera, mi cuate? Bienvenido, crack. ¿Cómo estás, chamo? No, mentira. Va a la puerta y nada. Tranquilo, payo. Ahí está Matrix. Este es Chamo. Haciendo bastante daño los chicos de Legión Death. Llegando con todo, aprovechando la altura. Ahí está esa pequeña ventaja que le da la altura y convierte su tercera kill. Es el amigo Chamo. No, que digo tercera kill. Su cuarta kill. Ahí está Chamo. Desparramando talento aquí en el campo de batalla. Ojo que su compañero también se convirtió una kill. Me corta F333. Ahí está
el integrante, el jugador de Legión Dead. Legión Dead que está dando todo, está jugando con corazón, riñón, pulmón, heredera. Está dejando todo aquí en el campo de batalla, pero también está viendo los resultados. Muy bien. A ver, vamos. Manu, ahí está Manu, el novio que se equivocó de traje, se puso el de la novia. Ahí está en pantalla Soldier. ¿Sabes ahora su tema? Ahí está Neri. Vamos a ver cómo la hace Mohamed. ¿Qué hora? Desde las 5 de la tarde, 5 horas de directo tenemos hasta el momento. Hoy, en día, güey. Mi silla gamer de cable ya es muy incómodo, Mi silla gamer de cable. Ahí está Alfa. Ahí los chicos de Cartel Paraguay aguantando posición con todo. Vamos a ver quién se queda con la victoria de la última sala. Pendientes, pero atentos. Ahí, atentos, pero no, mentira. A ver, ahí está Mauri. Vamos a ver Force, Smith, Dante. Todavía no tenemos enfrentamiento. Ahí está tu novia que está avanzando con todo, Ojo. No le vayas a mensajear a tu novia, porque ahora mismo tu novia está jugando Free Fire. Ahora mismo, sí. Gracias a ese que me dio like, dice Archie YouTube. Ya está ya Archie YouTube. Muy bien, lo tenemos a Ángel, Ceci también, Claudia, San que... hasta el cambio hoy, nada, San año no, le falta muy TV. Ahí está Parris. Muy bien. Este no sé cómo es. 4-1 me dice ahí Elías. Ya ustedes lo escucharon. Es Galende el que está haciendo daño. También recibiendo daño. Y recibe. Ahí está Galende. Muy bien, vamos a ver. Tu novia también está descendiendo por ese sector. Me corta F3 haciendo daño. Archie YouTube, a todos le di like, dice Elías. Qué grande el amigo Elías. Hoy está Elías, bañame bien. Muy bien, vamos a ver Claudia. También a ver, tratando de buscar ese punto rojo para tratar de abrir fuego ahí contra el enemigo. La amiga Claudia. Yo desde las 5 estoy acá muy entretenido en tu directo. Sí, así dice Rodri Añajo. Gracias, Rodri. Ñaña, me está la no, mentira. Vamos con todo. Gracias, Rodri. Gracias, mi cuate. Qué suerte que te esté gustando el directo. Vamos a ir con todo. Ya esta es la última sala que voy a estar transmitiendo por el día de hoy al menos. Mañana se trabaja. No. Yo pensé que ya... Neri. Ella por donde paqueteo. O sea, está súper lagueado el amigo Neri. Me asustó todo. Yo pensé que yo era el lagueado. Hablando de eso, ¿por qué mi pin está tan alto? Ahí está Sebas. Entonces, quedan 33 jugadores nada más ya. A ver la segunda zona que está terminando de restringirse. Los chicos de Legión Dead manteniendo posición en ese sector. Ojo que... ¿Quién es el que mató ahí? A ver. Ahí está Dark. Dark, el infiltrado. Nuevamente que está aquí. ¿Qué tal te parece 77741? Dice... A ver, ¿quién dijo eso? MODPTO SL77 de la Gran 7. De la Gran 7 es 777. Ahí estuve compartiendo con los chicos. Buenísima onda los chicos de la eSport 777. Quienes me adoptaron ahí en la eSport. Gracias a ellos. Ahí le estuve dando el agradecimiento correspondiente a través del Instagram. Y ya les conseguí un buenísimo torneo ahí con los chicos de Slay Gaming. Así que aprovecharla, chicos, aprovecharla con todo. A no desperdiciar ningún torneo. Más todavía, si viene de arriba no golpea. Ahí está Smith, Dante, Dark, pero no vino de arriba la cosita, yo pagué la inscripción. Así que aprovecharla, chicos.
También van a estar los chicos de Escuadrón Paraguay. Ojo que AX está recibiendo mucho daño ahí. Matrix, el héroe sin capa que aparece ahí, coloca esa pared y le da otra oportunidad para que siga en la lucha. AX, él o ella. Muy bien, seguimos con todo Force. Ahí los chicos del Cartel Paraguay defendiéndose con todo en ese sector. Ya la zona que va a empezar a restringirse en 20 segundos. Ya no queda nada del juego, ya estamos por terminar. Ya nos estamos acercando al final del directo. Así que, señoras y señores, si es que no dejaron todavía su buen like, déjenlo ahora mismo. Ahí no escuché lo que dijo Elías, pero ahí está Matrix. Y pensar que antes se quejaban que no hablaba. Ojo que Galende le está disparando con todos los que está. No pasa tu tío Galende. No pasa mucho menos. Ahí sí, perfecto. Ahí está dando instrucciones de tiro al amigo Galende cómo disparar. No, mentira, él sabe todo. Muy bien, ahí está Ángel, los chicos de Legión Death ahí manteniendo posición en esa zona. Curé es el que se hace hacer la kill. Muy bien. Ojo que los chicos de raza guaraní están en serios problemas. Ahí está Curé, que lo levanta rápidamente. Le están haciendo el sándwich a los que están ahí en el granero. Los chicos de Cartel Paraguay. A ver, por la página. Ahí está, Cartel Paraguay, sí. Se juega Paco, Dark, hoy que. Cartel Paraguay son los que están ahí en el granero aguantando posición. Y por un costado le están disparando los chicos de raza guaraní. Y por el otro costado los chicos de Legión Death. Ahí está aplicándole el famoso sándwich. Ahí está V corta F333. Haciendo bastante daño, por supuesto. A ver, Ceci. Ahí está Ceci, que ya tiene una kill a su favor. Vamos a ver cómo termina esto. La zona tenemos ya marcada. Ya la penúltima zona sería esa, señoras y señores. Quedan 20 segundos. Después que termine el directo me duermo y voy a soñar con el directo, ¿ves? Por eso no muestro mi cara, o si no vas a tener pesadillas, mi cuate. Ahí está Alfa. Ahí bien. No escuché nada lo que dijo el día, A ver, ahí está. Esto está por terminar, señoras y señores. Así que revienten con ese buen me gusta. Anipe Trencati en la mitad, A ver, ojo que cayó ahí un Hydrot. Cayó bastante cerca de eso. Sea India, pero se yucama, vamos a hacer algo. Ahí está Parris. Este es FRHAH777 Paraguay, Muy bien. 11, ¿cuánto dijo? 11-1. Billion, no, ya lo tumbaron a Billion. Ojo, ahí se están curando en su cara. Están avanzando los chicos de Cartel, los que están bajando ahí de ese sector. Ahí está Mohamed tratando de rematar. También Galende que queda. La zona que no ocupa más que un pequeño sector del mapa. Y los chicos, a ver. ¿Quién queda? Matrix, es el que se está defendiendo con todo. Sebas también, por parte de raza guaraní. Ahí está Mohamed, haciendo bastante daño con esa M60 de velocidad de disparo. M1014 también para él. Vamos a ver quién más queda. Sebas, ahí está Sebas, de raza guaraní también, en la última posición, ya en esta última trayectoria del juego. Aguantando y tratando de conectar, pero ya la bola de Mopcapú, Seba. Apúntele bien. Muy bien. A ver, Fran. Ahí, Fran. Se va bautizando más como Fran, pero más o menos así parece. Fra. No entiendo bien, pero bueno. Ahí está con toda la buena onda, claro, Ni me aprendí posible, A ver, 12 jugadores nada más. Los chicos de Legión Death, que son los que están con todos. Está con todos, ¿no? A ver. ¿Quién era el que quedaba? Sebas era el último jugador que salió de esa zona, no dio la kill, se eliminó y le dio la victoria. Victoria contundente para los chicos de Legión Death de este cuadrilátero. Y señoras y señores, nada que discutir, nada que calcular. Yo ya le doy la victoria a los chicos de Legión Death. No, mentira. A ella los chicos van a estar diciendo, pasando los ganadores.
pero esta tercera sala, la segunda sala también se quedaron con la victoria los chicos de Legión de At, así que buenísima, los chicos de Legión de At con 9 jugadores vivos se quedaron y se adueñaron con la sala. Ahí está el Chamo, fue el protagonista que hizo 6 kills, ahí está B corta F333 que hizo 4 kills, Ángel Paraguay 3 kills, Ceci con 1 kill, Claudia con 2, el amigo Sam con 4 kills, y ahí está Fran, quien acompañó a sus compañeros con toda la asistencia. Muy bien, así la terminan los chicos de Legión de At después de adueñarse de la sala. Así estuvimos en vivo y en directo a través del canal desde las 5 de la tarde ahora hasta las 10:30 de la noche. Muy bien, por mí, de mi parte, ha sido un placer, casi sensual, no mentira, ¿qué está diciendo 41? De mi parte ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí acompañándome a espectar estas emocionantes salas conmigo. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos vemos hasta un próximo directo, Hasta la próxima. Chau. Gracias a Rodri Añasco, Gracias a Rodri Añasco y Elías por acompañarme desde el principio a fin del directo. Mi reconocimiento a ustedes dos.